Continuamos hablando sobre corrupción. Hablemos de corrupción política y ética pública. En cualquier caso, sea cual sea el discurso seleccionado, si queremos hablar de corrupción, existe una línea divisoria que es preciso trazar. Hay países en los que los regímenes políticos existentes se fundan en la fuerza y no en el consentimiento, donde no se reconocen derechos básicos de la persona y donde falta la libertad de ejercer la oposición. En estos países no hay financiación ilegal de los partidos porque no hay partidos o solo hay uno oficial. Tampoco hay, normalmente, necesidad de clientelismo político, pues no hay que asegurarse votos, pero sí hay criminalidad gubernamental. Sería absurdo comparar la corrupción política de esos regímenes con la de la democracia, esencialmente porque donde hay democracia, al menos la política, tiene un fundamento moral. Tal vez, en muchas democracias, incluso en todas, los políticos no estén a la altura de los deberes que les exige tan esencial actividad humana, pero al menos tienen que respetar los derechos civiles y políticos de los contrarios. La actividad política, en consecuencia, respeta unas reglas que forman parte intrínseca de ella, que la sustentan de una forma moral. Sin embargo, los regímenes no democráticos carecen de fundamento moral. Y carecen de fundamento moral porque niegan una ética pública que les limite y les legitime su autoridad. En tales supuestos, por ello, toda la actuación política tendente a reforzar el régimen es corrupta. La corrupción política se expande sin control, carente de referentes de integridad, ya todo vale, no hay límites para la maldad. Frente a ello, es necesario insistir en que los grupos humanos necesitan reglas justas de conducta para poder convivir y progresar, ética pública. Definir cuáles serían estas reglas ya sería objeto de un debate mucho más complejo. No obstante, creemos que se puede llegar a alguna conclusión compartida, incluso utilizando vías discursivas diferentes. Siguiendo Habermas, 1991 al 2000, dice: cualquier grupo de personas racionales y razonables, en condiciones ideales de comunicación, pueden establecer reglas de convivencia con validez moral, en el marco de un Estado, y este puede producir normas jurídicas moralmente válidas y que, por ello, pueden ser obligatorias y exigibles coactivamente si los posibles afectados asienten o aceptan dichas normas a través de discursos o argumentaciones que respeten los principios del discurso. De ahí surge una conclusión importante, a efecto de nuestra argumentación, y es el respeto a los derechos humanos, esencialmente a los derechos pragmáticos que son los que permiten el diálogo y el discurso, y que está implícito en la teoría del discurso y es una precondición para la definición de reglas con validez moral. Y desde una perspectiva política, los derechos humanos, el derecho a la vida, a expresarse libremente, sin coacción, el derecho a participar, derecho a unas condiciones materiales y culturales que permitan discutir y decidir en pie de igualdad, estos establecen con precisión las condiciones bajo las que las diversas formas de comunicación exigibles para la elaboración de leyes justas pueden institucionalizarse legalmente. Según Rams, 1971 al 98, la idea de que cada individuo por sí mismo puede imparcialmente definir el bien colectivo o común y actuar en consecuencia es inútil y puede ser muy negativo para la sociedad. Por ello, como dijimos previamente, es preciso buscar un punto de vista común sobre lo que sería universalmente bueno y justo, respetando el pluralismo y la irreductible libertad de cada ser humano. La consecuencia lógica de esta búsqueda es llegar a la conclusión de que no puede haber un único punto de vista sobre lo bueno y que lo universalmente bueno es que existan principios y reglas básicos que permitan a cada uno perseguir su bien, respetando el de los demás. Partiendo de la intuición de que la sociedad es un sistema de cooperación entre personas libres e iguales a través del tiempo y de las generaciones, Rawls se pregunta por los principios que deben regir esa sociedad de forma justa, es decir, los principios que permiten realizar la libertad y la igualdad. Dichos principios de justicia no pueden ser sino imparciales, de forma que otorguen igual peso a cada persona, y por ello son los que resultarían de una elección realizada por personas libres, racionales y autointeresadas, pero no envidiosas, y situadas en una posición de igualdad. Para construirlos se inventa una peculiar situación que denomina posición originaria. En ella nos encontramos sujetos que necesitan por su vulnerabilidad esquemas de cooperación que comprende que tienen intereses y que se le complementan con necesidades similares.
Estos sujetos son racionales y autointeresados y discuten para elegir por unanimidad y tras las deliberaciones que sean necesarias los principios sociales que habrán de regir la sociedad. Estos principios habrán de ser generales, universales, completos, deben ordenar todas las pretensiones y definitivos, no se remiten a principios superiores. Para garantizar la consideración imparcial de todos los puntos de vista y evitar que nadie juegue con ventaja, estas personas actúan con un velo de ignorancia, por virtud del cual dichos sujetos comprenden los asuntos políticos, sociales y económicos a nivel básico, pero desconocen el lugar que ocupan socialmente, sus habilidades y sus dotes particulares, su concepción del bien, la generación a la que pertenecen y los accidentes particulares de su sociedad. Los principios que esas personas en dichas condiciones elaborarían, según Rawls, serían 1. Reconocimiento de que toda persona tiene el mismo derecho a la libertad básica más amplia posible y compatible con esa misma libertad para los otros. 2. Los bienes solo son distribuidos de forma desigual cuando esa distribución desigual redunda en el mayor beneficio de los más desfavorecidos. O B. Que está ligado a cargos y posiciones abiertos a todos con plena limpieza de oportunidades. Ello implica que como personas libres e iguales, para poder perseguir sus concepciones del bien, necesitan los mismos bienes primarios, es decir, los mismos derechos, las mismas libertades, las mismas oportunidades básicos, así como los mismos medios para todos los fines, bienes sociales primarios, tales como ingresos, riqueza y las bases sociales de autorrespeto. Los bienes sociales primarios deben distribuirse por igual, a no ser que la distribución desigual de estos bienes redunde en beneficio de los menos favorecidos. Los principios citados tienen unas reglas de prioridad. Así solo se pueden limitar una libertad en función de otra libertad. Las libertades básicas son prioritarias frente al desarrollo socioeconómico. En suma, Rawls llega a resultados parecidos a Habermas. Los derechos humanos, incluidos derechos civiles y sociales, y su respeto, son la base de la convivencia y de la legitimidad política. Nozick, en 1974, por su parte, afirmaba, ya indicamos, que toda sociedad y todo Estado se deben construir respetando el principio kantiano de que las personas deben ser tomadas como un fin en sí mismas, y nunca como un medio. De ahí su defensa de la existencia de unos derechos básicos inviolables, que nadie puede violentar, ni siquiera a favor del mayor bienestar de otros. El Estado tiene que aceptar, para este filósofo, que los únicos derechos positivos serían aquellos que surgen de las transacciones voluntarias de la gente, de la misma forma que en la sociedad la esfera de los derechos propios debe actuar como un ámbito inviolable frente a las pretensiones de los demás. Y además estos derechos son exhaustivos, es decir, que vencen cualquier otra consideración moral. Los derechos para Nozick son fundamentalmente los derechos civiles propios del liberalismo clásico. El utilitarismo, en sus versiones más depuradas, considera que los seres humanos tienen dos preocupaciones básicas y racionales. Una, su propio bienestar, y la otra, el bienestar de los demás, empezando por los más cercanos. Las reglas morales óptimas son aquellas que sean capaces de producir los máximos beneficios a la sociedad, juzgada desde un punto de vista moral, equitativo e imparcial. En términos técnicos, las reglas morales óptimas serían aquellas que maximicen la utilidad social esperada, principio de la utilidad social. La utilidad social sería la media aritmética de los niveles de utilidad de todos los individuos de una sociedad, aunque algunos utilitaristas la definen como la suma de los niveles de utilidad. Para el utilitarismo de la regla, una acción moralmente correcta es aquella que concuerde con un código moral óptimo. Un código óptimo es aquel que nos produciría el máximo nivel de utilidad esperada, si fuese cumplido por todos los miembros de la sociedad, o al menos por los más responsables. Este código moral óptimo es muy semejante en los utilitaristas más destacados a los derechos humanos. El respeto a la libertad humana, de donde se derivan los derechos humanos, es la regla que produce la máxima utilidad esperada en una sociedad.
Así lo reconoce Amartya Sen, 1999, reflexionando sobre las bases del desarrollo de los países. Para él, la libertad no es solamente el objetivo primario del desarrollo, sino su principal medio, porque la capacidad real que tienen las personas para alcanzar logros están influenciadas por las oportunidades económicas, las libertades políticas, las facilidades sociales y las condiciones habilitantes de buena salud, educación básica, así como el incentivo a sus iniciativas. Estas libertades y oportunidades se refuerzan mutuamente, como las evidencias empíricas demuestran, haciendo que en el fomento de la libertad esté la base del desarrollo. Scanlon, en el 2003, por su parte, insiste en la presencia de otros como un factor esencial para el desarrollo de reglas morales de carácter universal y generalizable. Según este autor, lo correcto sería aquello que podría justificarse ante los demás sobre bases que ellos, si estuviesen adecuadamente o motivados, no podrían rechazar razonablemente. Y lo incorrecto, precisamente, lo contrario, aquello que no podríamos justificar ante otros. Nuevamente, los derechos humanos no son rechazables razonablemente. Su violación, por el contrario, no se puede justificar sobre bases irrechazables. Incluso una gran parte del comunitarismo actual coincide también en la defensa de los valores democráticos, pues al defender una comunidad de comunidades se hace preciso un núcleo sustantivo de valores compartidos por la plural sociedad correspondiente, y esos valores serían el compromiso con la democracia, el respeto de la diferencia, la potenciación de diálogos abiertos en la sociedad, el fomento de los medios necesarios para reconciliar a los individuos que han dañado a la comunidad. Todas estas teorías, que muy resumidamente hemos expuesto, nos llevan a la misma conclusión que los derechos humanos, al menos los derechos civiles y políticos, son el patrón moral básico de carácter universal y generalizable, dado lo racional y razonable de sus fines, valores y prescripciones de conducta, patrón que es compatible con la búsqueda individual, privada y razonable del bien. Ahora bien, es cierto que ni las condiciones ideales de comunicación, ni la posición originaria, ni la definición del código moral óptimo utilitario, ni el principio de justificabilidad de Scanlon se han producido históricamente. Son construcciones intelectuales y por ello esas referencias teóricas marcan unas circunstancias de producción de los principios morales que en la vida real no se han formalizado nunca. Sin embargo, en las democracias liberales hemos llegado a conclusiones semejantes a través del aprendizaje histórico. Rawls, 1993, por ejemplo, consciente de esta realidad, intenta explicar el fenómeno y nos hace un itinerario histórico de cómo se han construido los grandes acuerdos morales en las democracias occidentales. Así, su teoría del consenso superpuesto parte de la idea de que las sociedades actuales se caracterizan por un pluralismo de doctrinas incompatibles entre sí, pero aún así razonables. El acuerdo entre estas doctrinas solo es posible yendo más allá de ellas, pero desde dentro de las mismas. La búsqueda de una teoría de la justicia que pueda ser compartida por los ciudadanos como un fundamento para un acuerdo político razonado, informado y querido. Solo puede conseguirse buscando un punto de equilibrio entre los requerimientos de todos y de que todos están dispuestos a aceptar y las exigencias de cada concepción del bien. A este consenso se llega posiblemente a través de un pasaje gradual en una primera etapa de mero modus vivendi. Se incorporan ciertos principios de justicia para evitar permanentes conflictos civiles. Es el momento de introducir el principio de tolerancia. En la segunda etapa ya empiezan a aceptar los principios de justicia establecidos en la Constitución y hasta el momento reconocidos como un mal menor, con lo que empieza a surgir un consenso constitucional. Dicho consenso es en esta fase solo procedimental, garantizada de derechos y libertades muy básicos, pero no llega a los elementos sustantivos. La tercera fase surge cuando los ciudadanos van tomando confianza unos en otros y aquí el consenso ya es más profundo, pues se basa en ciertas ideas particulares sobre las personas y la sociedad. Es más amplio, pues se llega a abarcar principios relativos a toda la estructura básica de ella, incluye derechos sustantivos a una equitativa igualdad de oportunidades y principios de equidad social y es más específico.
concentrándose en una peculiar concepción de la justicia. En una línea similar, Valcárcel, en el 2002, tras destacar el hecho histórico de la firma en 1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, opina que aun aceptando el multiculturalismo de nuestras sociedades actuales, los derechos humanos son la tabla de mínimos, de forma que no podemos aceptar ningún multiculturalismo que no respete los derechos individuales, ninguno que no incorpore dicha declaración. Y para concluir con las citas, diremos con Victoria Camps que los derechos humanos ocupan hoy el lugar de los mandamientos y deberes morales inspirados en la revelación divina. Son la instancia legitimadora de los programas políticos, el más alto tribunal de apelación en las disputas sobre la justicia de la ley. La educación ha ido sustituyendo la formación religiosa por una formación ética, cuyo horizonte lo constituyen los derechos fundamentales. Por todo ello, los regímenes que no respetan los derechos humanos, al menos en su dimensión civil, derecho a la vida, a la libertad de movimientos, a la seguridad, y político, derecho a asociarse políticamente, a votar, a expresarse libremente, son regímenes carentes de legitimidad moral. Y en ellos, la política se hace moral como instrumento de lucha contra la dictadura, como avenida para la adquisición de la libertad.